¿Cuánto le damos la palma al Señor? En sus corazones está, y ellos van a ir a leer Job, porque en este libro, hermano, encontramos realmente vivencias que son de mucho provecho para nuestra fe. Amén. Gloria al Señor. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos. Delante de ti venimos, Señor, para que seas tú hablando, para que seas tú, Señor, tomando control de este ambiente, Padre, en el nombre de Jesús. Que cada uno reciba esa palabra que es vida, que es viva y eficaz, Señor, en el nombre de Jesús. Que produzca esa transformación en nuestro ser. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya. Vamos a leer, hermanos, vamos a revisar el capítulo 5 de Santiago, desde el 7 hasta el 18. Y es que aquí nos dice la palabra en el 16, en su segunda parte: la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho. La semana pasada vimos el camino de los justos. Hoy vamos a ver que la oración del justo puede mucho. Y como vemos, dentro de esta expresión es muy profunda, hermano. Decir la oración del justo puede mucho es muy profunda. Hay mucho contenido que estudiar, que revisar, pero sobre todo que aplicar a nuestras vidas. Y primeramente vemos sobre la oración. No vamos a entrar a poner una definición, pero la más inmediata que tenemos nosotros, que todos conocemos, es algo, hermano, que la oración es hablar con Dios. Amén. Hablar con Dios no en un monólogo, sino en un diálogo, donde el Señor nos contesta, el Señor nos escucha, y muchas veces la espera, la no respuesta es una respuesta. Amén. Y eso nosotros lo vamos aprendiendo en la medida que vamos creciendo en la fe. ¿Qué vimos sobre crecer en la fe? ¿Qué dice Proverbios 4:18? Que lo vimos la semana pasada. Habla sobre la senda de los justos. Amén. Que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Entonces aquí lo que nos está diciendo la Escritura, mis hermanos, es que nosotros vamos prosperando en la fe, vamos creciendo en este caminar. Porque ¿quiénes son los justos sino nosotros, aquellos que hemos sido salvos por ese sacrificio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo? Mire, vamos a encontrar, hermano, en este contenido de Santiago, porque si nosotros solamente nos suscribimos a ver este pasaje del 5:16, ya tiene mucho análisis, pero veamos todo el contexto desde el 7 y vamos a ver que tiene mucho que ver, hermano, cuando Pablo en Filipenses 4, del 4 al 6, yo lo he resumido así para parafrasearlo. Cuando Pablo nos dice: alégrense en el Señor, no se inquieten. No se inquieten, hermano, es como estar angustiados, estar preocupados. Entonces a lo que nos llama Pablo a estar tranquilos. La senda de los justos, hermanos,
como la luz de la aurora, vamos a ir prosperando. Y vamos a ver entonces que aquí Santiago nos está diciendo la importancia de la paz, de la importancia que nosotros tengamos paciencia en este caminar. En este caminar, hermano, que es día a día. Y debemos de ir en ese día a día de victoria en victoria. Es decir, vamos a encontrarnos con luchas, vamos a tener enfrentamientos, vamos a tener obstáculos que rebasar, pero vamos a ir de victoria en victoria. Entonces Pablo nos dice: no se inquieten por nada, sino más bien que nos mantengamos en toda ocasión con oración y ruego, y presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Hermano, ¿cómo nosotros vamos a prosperar como justos del Señor, como hijos de Dios, si nosotros no tenemos una relación íntima con el Señor? Hoy escuchábamos en la profecía que el Señor nos decía que subiéramos al trono de su gracia, que le alabáramos, que le adoráramos. Hermano, es lo que más necesitamos nosotros como hijos de Dios, para mantenernos quietamente y permanecer en la fe del Señor. Y en esa quietud necesitamos subir continuamente al monte, aunque no es de manera literal, pero sería permanecer en el monte, o sea, estar en el contacto continuo con el Señor. Pero ir al monte, digámoslo entonces, solamente para aquellos tiempos que apartamos para ir a la presencia del Señor. En esa medida que nosotros apartamos ese tiempo, estamos siendo nutridos por el Espíritu, y la obra del Señor va siendo efectiva en nosotros. Pero eso va a ocurrir, hermanos, si nosotros solamente tenemos tiempo dedicado exclusivamente a la oración. En el discipulado con el hermano Juan Carlos, que por cierto está muy bonito este discipulado, el tema justamente es sobre la oración, y mirábamos el poder de la oración en esta semana. Felicito al hermano Juan Carlos porque qué bien cómo ha permanecido, y cómo ya el jueves él estaba compartiendo el tema. Eso denota de ese crecimiento que él ya va teniendo, que debe de ser la normalidad de todo soldado. Todo soldado, hermano, va siendo instruido, va siendo capacitado, pero cada día va adquiriendo nuevas destrezas a usar las armas, los equipos, ¿verdad, hermano Margarito? El hermano oficial de las Fuerzas Armadas, veterano de guerra, conoce muy bien de estos términos. Y nosotros en esta milicia, hermano, nosotros debemos de estar continuamente preparados y capacitados para pelear la buena batalla de aquel que nos llamó para ello. Entonces, hermano, nosotros debemos de entender que si no tenemos un tiempo continuo de oración y llenura del Espíritu, la fortaleza para confrontar al enemigo va a ser muy débil. Pero, hermano, una cosa es solamente estar confrontando al enemigo, pero también nuestra vida en particular, para sobrellevar y continuar la vida. Mire aquí, hermano, lo que dice Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Hermano, hablar de paciencia es permanecer confiadamente en el Señor.
permanecer confiadamente en el Señor, saber que su venida es pronta y no tomarla como que es tardanza. Amén. La palabra nos aclara que muchos la tienen por tardanza, pero para nosotros la venida del Señor está pronta, y así es porque la palabra lo ha dicho. Y entonces, hermanos, nosotros vivimos continuamente, día a día, buscando el rostro del Señor y ser alentados, para ser alentados y ser animados y seguir creciendo, para que esa luz en nuestras vidas sea creciendo, para que esa luz sea cada día más intensa. ¿Se ha fijado usted esos focos que ya están así por dar, como que ya requieren cambio, y ya, o porque están sucios y ya poco alumbran? Y ahora, hermano, con la tecnología han salido unos focos grandotes y usted alumbra toda la calle. Usted pone esos focos afuera y usted ve los foquitos viejitos, ya poco alumbran. La tecnología, hermano, en el Señor, hermano, no hay límites. No hay límites. Nosotros debemos de resplandecer en este tiempo de oscuridad. Aleluya. Entonces Santiago nos llama a esa reflexión de tener paciencia hasta la venida del Señor. Y yo para que entremos en contexto, voy a leer todo el pasaje desde el 7 en adelante. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción, ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Después cita sobre Elías, una oración de un justo con autoridad. Después lo vamos a referir. Aquí vemos entonces, hermanos, que nos advierte, nos aconseja Santiago para estar atentos y estar pacientes en este transitar. Y también, hermano, nos cita algo importante: la bienaventuranza del que sufre. Hermano, muchas serán las aflicciones del justo, dice la palabra, pero de todas ellas el Señor lo librará. Entonces nosotros sigamos adelante, presentemos nuestras cargas al Señor, depositemos las cargas para que Él nos dé el reposo. Y ojo, aquí estamos viendo una oración particular, una oración personal, pero también aquí la palabra nos hace ver, hermano, de esa relación entre hermanos, la cual nos llama a que nos llevemos la carga los unos con los otros, que oremos los unos por los otros, que tengamos aún tolerancia
entre nosotros, hermanos. Mire, el Señor es muy celoso, hermano, con la unidad de su cuerpo. Nosotros debemos de tener cuidado y ser vigilantes de no ser afrenta ni ser carga gravosa para ningún hermano. No debemos de servir de piedra de tropiezo. Aquí la palabra nos llama si tenemos quejas contra otros, pero ¿qué pueden ser quejas? Sabemos, hermanos, que hay de quejas a quejas, pero también hay de personas a personas. Y hay personas que como que son muy quejumbrosos, que por todo se quejan. Entonces, mire, el espiritual ya debe de dejar de ser quejumbroso. El espiritual, hermano, debe de ser firme, y en vez de andar poniendo quejas, más bien debe de ser alguien que anime, que aporte. Con esto no estoy diciendo que si el hermano o la hermana observa algo inapropiado y cree que debe de ser corregido, sin entrar en el chisme, sin entrar en murmuraciones, ¿cuál sería el camino para algo que alguien ve incorrecto y cree que debe de ser mejorado? Sí, así como usted lo pensó, exactamente así como usted lo pensó. Primeramente, va la persona, si es algo particular, para que esa persona lo corrija. Si es algo procedimental, de algo del culto, del servicio, puede ir la persona al encargado, porque aquí tenemos alabanza. A mí no me gustan las alabanzas, hermano Miguelito. Yo le digo al hermano Miguelito: hermano Miguel, no me gustan las alabanzas. Pero también podemos llegar hasta, como decimos nosotros en la jerarquía militar, al escalón superior. Y entonces vamos y le decimos, también estamos los ancianos, ¿verdad? Vamos y le decimos a nuestro pastor: hermano, fíjese que me parece a mí que dentro de las alabanzas deberíamos de incluir himnos, por ejemplo. No sé, por citar un ejemplo. Es que siento que el hermano Miguel va a ser alguien que lo pongo de ejemplo, no va a quedar tranquilo. Y no es que los otros van a estar intranquilos, ¿verdad? Pero mejor. El hermano tiene bastante confianza y después me viene a reclamar afuera. Entonces, ese es el punto. Podemos señalar, pero hasta ahí usted ve, hermano, lo importante de los procedimientos. En ningún momento hay una mente torcida, hay algo feo en el corazón que lo que busca es señalar, acusar. No, hay intención, hay deseo de las cosas mejoren. Y cuando yo tengo deseos de que las cosas mejoren, entonces lo hago de la forma correcta, no para entrar en chisme, contiendas. Aquí somos relativamente pocos, pero dice que una persona un problema, pero verdad que aquí no es así. Aquí más bien una persona, una bendición. Amén. Amén. Una persona, una bendición. Démosle palmas al Señor, hermano. Aleluya. Entonces aquí vemos, hermano, que nos está llamando a esto. Cuando alguien está en oración, cuando alguien tiene una vida entregada al Señor, tiene un corazón generoso, humilde, soporta la ofensa si lo ofenden, tiene gracia para decir las cosas, para responder a algo que le puedan decir airado. Y entonces, ¿cómo nos llevaríamos como cuerpo de Cristo? ¿Verdad que muy bien? Como debe de ser, como nuestro Señor quiere, sobre todo como nuestro Señor quiere. Y esto, hermano, es para que el cuerpo de Cristo funcione de la mejor manera. Porque, hermano, ¿cómo vamos a alcanzar grandes batallas? Imagínese usted la aviación por un lado peleando su guerra
y el ejército peleando una batalla por otro lado. Y entonces viene el ejército, se va y toma la posición y le dice a la Fuerza Aérea: no, no hay apoyo, porque vos la vez pasada no me invitaste a tu cumpleaños. No te mando los aviones para apoyarte. Entonces, ya se imagina, ¿verdad? Hermano, es un ejemplo así un poquito, hasta podríamos decir hasta muy, muy ridículo. Pero ¿sabe qué, hermano? Pero ¿sabe qué? Es que a veces así, y disculpe la expresión esa, así somos nosotros. Así somos. Suena pesado, hermano, pero así somos nosotros. ¿Y sabe por qué se lo estoy diciendo de esta forma? Porque es algo muy delicado. El cuerpo de Cristo, hermano, es algo muy delicado. Nosotros aquí cada uno estamos para edificar, para aportar en el Señor. Y no digamos, hermano, ya vayamos a caer en condiciones de murmuración, ¿va? Que ahí estamos hablando de un nivel más complicado. Todo esto, hermano, es palabra de Dios, es consejo para vida, pero sobre todo para que haya armonía en el pueblo de Dios y para que unánimes en un mismo espíritu el Señor venga y descienda y nos bendiga, así como dice la palabra. Amén. ¿Cuántos quieren recibir esas bendiciones del Señor? Aleluya, gloria al Señor. Pero qué bueno, hermano, esto lo digo, hermano, no porque he observado algo. Se lo digo claro. De hecho, yo creo que tenemos una iglesia muy preciosa. Si usted en un momento tiene alguna cuestión, trátelo de manejar ahí, aconseje al hermano para que eso no camine, para que no camine. Pero gloria a Dios, tenemos una iglesia preciosa y los hermanos son lindos todos. Amén. Démosle palmas al Señor, hermano, porque eso solamente es porque el Señor lo ha hecho. El Señor lo ha hecho en cada uno de nosotros. El Señor lo ha hecho cada uno. Hermano, sí, uno fuera de la iglesia lioso, complicado, pero aquí no. Aquí venimos para gozarnos en la presencia del Señor. Aquí Santiago cita en el 10, muestra los ejemplos de paciencia y refiere a los profetas, pero de manera particular refiere a la paciencia de Job. A la paciencia de Job. La semana pasada vimos que por eso nos dejaron estudiar el libro de Job, porque, hermano, el ejemplo sublime es Job, para paciencia, para siendo un varón justo. Hermano, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. ¿Cuántos quieren pasar las pruebas de Job? Ahí no hay amenes. Yo tampoco, hermano, así que no se preocupe. Pero sí, hermano, en alguna medida cada uno, según la necesidad de cada uno, el Señor, van a venir pruebas, pero en el Señor tenemos la victoria. Van a venir aflicciones, pero el Señor va a estar con nosotros y nosotros vamos a salir victoriosos. Qué bueno es el Señor, aleluya. Entonces vimos que verdaderamente, así como inició en el libro de Job desde el 1:8, varón perfecto delante del Señor, llega Satanás para ser probado. Vemos, hermano, que pasa por un momento de tribulación, de aflicción, pero al final del libro, de nuevo, Job más bien bendice a aquellos que fueron compañeros de ellos y le fueron a señalar su pecado. Y tenía que hacer a través tenían que presentar los sacrificios por Job y orar por ellos. Hermano, la oración del justo puede mucho. Ellos fueron librados justamente por la oración de Job.
Entonces vemos, hermano, que verdaderamente en Job había prosperidad, había un crecimiento de esa luz en él, y eso fue utilizado para que recibiera esa paciencia y esa fortaleza y sirviera de testimonio, y para que nosotros hoy, hermano, podamos entender nuestro caminar en el Señor y podamos también tolerar y sobrellevar las cargas, hermano. Sobrellevar las cargas, que no es fácil. Hay de dificultades a dificultades, pero tenemos ejemplos vivos aquí en la palabra. Cuando en la palabra habla de que la oración del justo puede mucho, aquí entonces nos vemos obligados a hablar sobre la doctrina de la justificación. Y es que, hermano, es bien delicado porque hay una iglesia, usted ya la conoce, creo que la mayoría veníamos de ahí, que ellos dicen que la justificación es una combinación entre el sacrificio de Cristo y las obras. Por eso usted va a ver que ellos andan haciendo obras y sienten que esa justificación. Pero nosotros sabemos, hermanos, que somos justificados solamente por ese sacrificio hecho en madero y la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Pero como esto es algo tan serio y es doctrina sólida, vamos a citar los pasajes y vamos a ver primero lo que dice Pedro en Hechos 3:19. Porque, hermano, el problema del hombre es que necesita un Salvador. Y en Hechos 3:19, 3:19 dice la palabra: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermano, dice la palabra que nosotros estábamos enemistados con el Señor. Ese tiempo de refrigerio es un nuevo tiempo de vida. Es decir, tenemos paz para con Dios. Ya tenemos una nueva vida. Pero vamos a ver lo que dice más específico de la justificación, Romanos 5. Romanos 5, el 1. Justificados pues por la fe. Entonces, ¿por qué somos justificados? ¿Por las obras? No, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, nosotros somos justos no por nuestra propia justicia, no por obras de justicia, sino por el sacrificio maravilloso y la sangre derramada en el madero por nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, si no es por la sangre de Cristo, no hubiésemos sido redimidos. ¿Y qué es redimidos sino comprados de nuevo? Porque ya teníamos un destino para pagarlo por la eternidad. En el 13, volviendo de nuevo a Santiago, observamos, hermanos, que la vida en esta paciencia a la que nos llama el Señor, a la paciencia, ¿está alguno entre vosotros afligido?
haga oración. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros andar en el día a día y manteniéndonos y esperando la venida del Señor con la paciencia? Como decimos, como dijimos, muchas serán las aflicciones del justo, pero de ellas lo librará el Señor. Entonces, si hay alguno afligido, hermano, eso de que si hay alguno afligido, no veamos solamente personas, veamos también momentos. Yo creo que todos de una u otra manera en un momento estamos en aflicciones. Y es que si nos dice la palabra que muchas serán las aflicciones. Hermano, nosotros pasamos por aflicciones, puede ser por cuestiones económicas, puede ser por cuestiones de salud, puede ser por algún problema. Ahí puede haber una aflicción, hermano. Una aflicción hoy se la encuentra usted en la calle, hermano. Ya se encontró con alguien malcriado, y para nosotros que somos un poquito más adultos, pues el irrespeto de un joven nos puede ofender un poco más. No estoy diciendo que para un joven el irrespeto va a ser aceptado tampoco, porque todos merecemos respeto. Pero hermano, si nosotros tenemos continua oración y nos presentamos delante del Señor antes de nuestra salida, nosotros vamos a ir a cualquier lugar y nosotros vamos a poder sobrellevar cualquier situación de mejor manera. Y mire, le digo de mejor manera, no le estoy diciendo que siempre va a salir victorioso y siempre va a salir con la suya, porque a veces, hermano, nosotros también tenemos nuestra parte de que como que ponemos nuestra parte para que vengan los problemas, ¿va? Entonces, pero el Señor nos va a ayudar. En la medida que esa luz va creciendo en nosotros, esos aportes para los problemas de nosotros van a ir menguando. Y ya vamos a ser más agradables al trato. También para enfrentar las cosas, el Señor va a ir haciendo la obra. Gloria al Señor porque hace la obra en nosotros. Entonces dice, algún afligido haga oración. Y observe que aquí la oración se lo está diciendo de manera directa. Es la oración particular. El justo orando por sí mismo. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. El hermano Miguel tiene que estar alegre siempre, ¿verdad, hermano? ¿Ah? Y si no, pues le toca. ¿O será que ahí es cuando va la hermana y dirige ella? No lo mismo. Yo creo que el hermano pasa alegre. Yo lo miro bien sereno. Pero fíjese, hermano, es que el punto aquí lleva una secuencia. Si alguno afligido, haga oración. Está alguno alegre, cante alabanzas. Yo considero, hermano, que nos está invitando a estar en oración continuamente para no estar afligido. Y al no estar afligido, alabamos al Señor con libertad. Y a libertad nos ha llamado el Señor. Aleluya. Entonces, en ese gozo, en esa paz, alabamos al Señor con libertad. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y mire, hermano, que esta es una doctrina fundamental. Aquí primero la oración de los ancianos y también, hermano, el ungimiento con aceite. Para eso es el aceite, para orar por los hermanos. También está el aceite se usa para ungir a los siervos del Señor. Eso es bíblico. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas
confesaos vuestras ofensas. Mire qué interesante, hermano, que lo ideal es que nosotros vamos a confesar nuestras ofensas, obviamente con quien ofendemos, pero también puede haber confesión de pecado. Si usted ofende a alguien, usted pecó contra esta persona, entonces usted le pide perdón, y ahí entonces usted obtiene libertad. Y ahí, mire qué bonito, hermano, que en ese momento, cuando ha habido una diferencia, vengan los dos hermanos y más bien se pongan a orar. ¿Cree usted que el Señor estaría ahí en ese momento? ¿Verdad que es algo bastante noble? Sería algo muy noble de nuestra parte. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros seamos mansos y humildes de corazón. Y ahí entonces es donde viene la transformación, una transformación más fácil, y nosotros no poniendo oposición a la obra que el Señor quiere hacer en nosotros. Y aquí entonces dice en la segunda parte del versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Usted puede ver ahí que antes mencionó perdonar pecados. Pues está hablando de será salvo. Hermano, ahí tiene mucho que ver la salvación. Un justo orando por alguien. Hermano, ¿cuántos estamos aquí afligidos por nuestras familias? Usted es un justo del Señor. Usted tiene autoridad para orar por esa alma, para que esa alma sea libre. Usted, hermano, interceda por sus familiares. Si en un momento se congregaron y dejaron de congregarse, ore, hermano, ore por el alma, por esas personas. Mire, cuando vimos la parte aquí donde el Señor a través de Santiago nos dice sobre los hermanos, que habla de las quejas y seáis condenado, todo esto, ¿verdad? Usted en el versículo 9, hermano, no os quejéis unos con otros, etcétera, ¿verdad? Pero no apliquemos el tema solamente de la queja, sino que vámonos más bien a lo contrario, a la unidad, que es lo que el Señor anda buscando en nosotros. Hermano, esa unidad nos mueve a orar por el hermano. Amén. Mire, nosotros debemos poner de nuestra parte para que cuando alguien padezca aquí, hermano, que realmente hagamos con lo que dice la palabra, que nos debemos de doler con el hermano. Si está pasando por una aflicción, nos debemos de doler. Y en esa aflicción, entonces nosotros orar por el hermano. Si es por enfermedad, para que sea levantado el hermano. Si es que vemos que su fe ha menguado, que ha faltado la fe, orar por ese hermano para que sea levantado en la fe. Gloria al Señor. Y la fe entonces salvará al enfermo. La oración del eficaz puede mucho, dice la palabra. Vemos, hermano, que aquí nos pone un ejemplo de oración de poder. Y nos dice en el versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Primero veamos, hermano, que sin salirnos del contexto, que la oración del justo puede mucho. Aquí vemos que estas son oraciones realmente de mucho poder. Y Santiago refiere a Elías y nos hace ver que las pasiones de Elías eran igual que las nuestras. ¿Por qué es importante que nosotros reflexionemos sobre eso? Porque de repente nosotros mismos podemos descartarnos. No, yo no soy digno. Yo no soy digno para hacer una oración. No, a mí el Señor no me va a usar. No, yo tengo este problema, yo tengo este defecto. No, hermano. La oración con fe del justo puede mucho. Esa oración ferviente, esa oración eficaz
puede mucho. Por eso dice la oración eficaz, esa es la oración eficaz, es una oración con fe, que se pida sin dudar. Y por eso nos hace aquí ese énfasis Santiago, que él tenía sus pasiones, Elías tenía sus pasiones, y vemos ese tipo de oraciones poderosas, hermano. A eso es lo que el Señor nos está llamando hoy, a que nosotros crezcamos en la fe y creyéndole, más que nos atrevamos, vayamos firme creyendo en el Señor, que el Señor va a hacer la buena obra, hermano. El Señor va a hacer la buena obra. Nosotros debemos de empezar a orar continuamente, para que esa fe nuestra produzca ese fruto y ese resultado poderoso. Lo que sí debemos de vigilar, hermano, es que esa oración debe de hacerse según la voluntad de Dios. Nosotros no podemos, obviamente, esperar que el Señor nos confirme una petición si nuestra oración no está alineada con sus planes y sus propósitos. Tampoco como cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado y le dijo Satanás que se lanzara, y el Señor le citó a Satanás, el Señor le reprenda, que su palabra dice que no tentarás a tu Dios. Entonces nosotros, no se trata, hermano, de que yo voy a tener una autoridad y poder por orar, y yo voy a creer presumirme. Yo voy a creer que la puedo, porque no se trata de mí, se trata de mi Señor. Y entonces, en esa medida que yo voy creciendo, el Señor va poniendo en mi corazón cuál es el tipo de oraciones a las cuales me faculta. Pero yo no debo de poner obstáculos, yo mismo poniéndome obstáculos a qué tipo de oraciones. Vamos a ver qué nos dice Juan, el Evangelio de Juan 14. Aquí es nuestro Señor hablándonos. Él quien dio su vida por nosotros y por quien nos ha hecho justos, nos dice en el 14:12, 14:12, voy a leer del 12 al 14, 14:12. De cierto os digo, atención cuando la palabra cita de esta manera, de cierto os digo, o sea, esto es debe de ser de mucha atención para nosotros. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Vemos aquí oraciones de poder. ¿Qué era lo que hacía el Señor? Portentos, milagros, maravillas. Y aquí nos está diciendo Él, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Miremos aquí, hermano, porque más adelante está la promesa del Espíritu Santo, la promesa de la venida del Espíritu. Observemos este orden de oración. ¿A quién le oramos? Al Padre, en el nombre del Hijo, y somos guiados entonces por el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos revela a Cristo, y Él es el que nos da esa confianza, esa certidumbre, esa fe. En el fruto del Espíritu está la fe. Amén. Y aquí, hermano, hacer ver aquí que entonces el Señor Él es el que hace lo que nosotros le pedimos al Padre. ¿Observó esto? ¿Quién es el que hace las cosas entonces? Si algo pidieres en mi nombre,
yo lo haré. Pero sabemos que es un mismo Dios. Amén. Un Dios en tres personas, eso no lo vamos a tomar para confusión, pero es el mismo Jesús haciendo las obras. Mire qué maravilloso es nuestro Señor. Él ya hizo lo imposible para nosotros. Ya se dio por nosotros, ya fuimos limpiados por esa sangre maravillosa y hemos venido a ser una nueva criatura por Él, por ese sacrificio. Y Él sigue haciendo los favores inmerecidos. Él sigue estando pendiente de nosotros porque Él lo prometió que Él estaría todos los días con nosotros hasta el final. Porque Él entendía, hermano, porque Él sabía que nuestro transitar en este tiempo no iba a ser fácil. Por una parte, nosotros que muchas veces no somos como muy sujetos y a veces nos hace falta entrar más en el Señor, pero también, hermanos, las persecuciones de este siglo, porque tenemos un enemigo que anda buscando devorar la presa y nosotros siempre vamos a ser objetivos de ese enemigo. El Señor le reprenda. Mateo 11, para ver cuáles son esas obras del Señor. En Mateo 11, 4, de todo el capítulo del 11 al principio, relata cómo Juan el Bautista, estando preso, manda a sus discípulos para que le pregunten al Señor si Él era el Mesías o deberían de preguntar o si deberían de esperar otro. Y mire la respuesta que le da el Señor. 11:4. Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Y esas son las cosas poderosas que dice el Señor, las cuales nosotros podemos hacer en su nombre. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Acaso no hemos sido nosotros a anunciar el Evangelio del Señor? ¿Acaso no siguen ocurriendo milagros, portentos, maravillas en el nombre de Jesús? Aquí vemos entonces, mis hermanos, que lo que el Señor está diciendo, que cosas mayores aún que las que Él hizo, nosotros haríamos. Pero para eso, hermano, debemos de creer, debemos de permanecer en la fe, debemos de afirmarnos y debemos de orar continuamente, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Aleluya. Gloria al Señor. Mire qué privilegio el que nos ha dado el Señor, hermano. Imagínense qué glorioso, hermano, qué glorioso. Nosotros participando, hermano, de una obra de vida eterna. No que por nosotros, sino nosotros participando, disponiéndonos para que el Señor nos use. Pero es un gran privilegio. ¿Cuántos se gozan por ese privilegio? ¿Y cuántos vamos a ir y a anunciar ese evangelio decididamente? Levántele, hermano. Levante la mano. Levántele, hermano, porque usted puede ir. No necesariamente, aquí dice la palabra que, vamos a leerlo aquí. Vamos a ver el 11, el 12. Porque dice la palabra: y me seréis testigos. Me seréis testigos. No, en Hechos que dice. En Hechos 1:4. Cuando el Señor le dice que esperen la promesa.
el Señor les dice: esperen la promesa, porque seréis bautizados en Espíritu Santo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Ahí vemos, hermano, el Espíritu Santo no solamente en nosotros, sino sobre nosotros. Cuando el Espíritu está sobre nosotros, eso es lo que significa gobierno y dirección. Y entonces en ese gobierno y en esa dirección nosotros somos delegados y revestidos de autoridad. Y revestidos de autoridad, y en esa autoridad impuesta por el Señor, ministrada por el Espíritu, seremos testigos. Y aquí cita: en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Aplique, hermano, no Judea, Samaria y lo último de la tierra. Usted aplíquele para las colonias más cercanas. Para nosotros que vivimos ahí por el sur, Lomas de Toncontín, Luarque, las colonias circunvecinas. Y aquí cualquier ciudad, cualquier lugar de cualquier barrio de la ciudad. Pero también, hermano, en nuestros lugares de trabajo, anunciando el reino del Señor. Pero para eso es necesario que nos mantengamos en la presencia del Señor. No hay duda alguna, hermano, que el Señor nos quiere usar, porque nosotros hemos sido justificados. Nosotros somos justos. Nosotros somos los justos del Señor. Pero necesitamos esa oración eficaz. Esa oración eficaz es la oración de poder. Es la oración la cual el Señor quiere que nosotros hagamos uso de ella y que la obra poderosa se manifieste. Póngase de pie, mi hermano, porque vamos a orar. Porque esta palabra, más que ser doctrina y letra, es una palabra que debe ser puesta en práctica. Toda la palabra debe ser puesta en práctica. Pero la oración de manera particular, hermano, debe de ser puesta en práctica continuamente. Y aquí el Señor dice en su palabra que oremos los unos por los otros. Que oremos los unos por los otros. Le voy a pedir a mis hermanos, si hay alguien que necesita oración, aún si hay alguien afligido y quiere pasar al frente, está abierta la invitación. Si hay alguien enfermo entre nosotros, puede pasar al frente. No importa la situación, porque el Señor nos ha encomendado, porque el Señor es el que nos ha justificado. Y voy a pedir que toda la congregación se disponga. Si usted no pasa al frente, quiero que toda la congregación se disponga a oración para el que pase al frente. Y si hay alguno de entre nosotros que siente esa autoridad del Espíritu, siéntase en la libertad de pasar y orar por los aquí adelante presentes. En el nombre de Jesús. Primero oremos, hermanos, de manera particular por nosotros, para que se vaya toda aflicción. En el nombre de Jesús, Señor, tu palabra es viva y eficaz. Y tu palabra dice, Señor, que hemos sido justificados. Pero en esa justificación, Señor, aún siendo justificados,
pasamos por dificultades, por tribulaciones, por aflicciones, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, para que quites, Señor, nuestra aflicción, Padre. Hoy venimos, Señor, con corazones humildes, sencillos, y nos despojamos de toda carga, Señor, toda carga de pecados, Señor. Oh Señor, sea por acción o por omisión, por palabras, Señor, toda carga en el nombre de Jesús. Reciba libertad, mi hermano. Reciba libertad, mi hermano, porque a libertad nos ha llamado el Señor. Sea libre de toda culpa en el nombre de Jesús. Sea libre. Y que el gozo del Señor sea su fortaleza, y que el gozo del Señor sea su alimento continuo a su alma. Oh, en el nombre de Jesús, aleluya. El Señor está aquí, mi hermano. El Señor está aquí. Oh, en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Glorifícate, Señor, y trae ese tiempo de refrigerio a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, sea cual sea la aflicción, sea cual sea tu aflicción, mi hermano, deposita cargas, se libre, se rompan cadenas, todo yugo de opresión en el nombre de Jesús. Se pudren yugos en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. El Señor está aquí. El Señor está aquí, mi hermano. Clama al Señor, clama al Señor. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare y buscara mi rostro, yo bendeciré su tierra. ¿Y qué es bendecirá su tierra, mi hermano? Es su vida, es su provisión, es todo lo suyo, su familia, mi hermano, en el nombre de Jesús. Oh Padre, glorifícate, Señor. Llena, Señor. Extienda su mano, mi hermano, mi hermana, extienda su mano. Y alcance a tocar la gracia del Salvador. Así como la mujer se tiró y extendió su mano y tocó el manto del Señor, y virtud salió de. Reciba hoy, mi hermano, que el Señor quiere desprender virtud de él, mi hermano. Solo extienda esa mano con fe y reciba su sanidad en el nombre de Jesús. Sana, Señor. Sana, Señor. En el nombre de Jesús. Toda enfermedad, para Él no hay nada imposible. Solamente cree. Cree, porque al que cree todo le es posible. Solamente cree, porque Él quiere hacer la obra en ti. Glorifícate, Señor, obrando.
en la sanidad de tus pueblos, Señor. Tú eres medicina, Señor. Tú eres sanidad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Oh Padre, levántanos, Señor, y que se produzca esa transformación en nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu sea manifiesto, Señor, y se instale sobre nosotros y nos revista de ese poder y autoridad en el nombre de Jesús. El que anhele esa autoridad y ese bautismo en espíritu, reciba en el nombre de Jesús. Reciba en el nombre de Jesús nuevos dones. En el nombre de Jesús, Él quiere dar esos dones a su pueblo para la edificación de su iglesia. En el nombre de Jesús. Oh sí, Señor, en el nombre de Jesús. Llénanos de ti, Señor. Llénanos con tu poder, llénanos con tu autoridad. Y pon esa palabra de vida en nuestras bocas, Padre. En el nombre de Jesús. Que las tinieblas retrocedan, Señor, en esta nación, Padre. En el nombre de Jesús ponemos, Señor, nos humillamos delante de ti, Señor, y pedimos el perdón por nuestra nación, Señor. Intercedemos y pedimos sanidad a esta tierra, Señor. Prospera, Señor. Presentamos a esta congregación, Padre, en el nombre de Jesús. Úsanos, Padre. Mira a los discipuladores, mira a los discipulados, esas almas alcanzadas por tu misericordia, Señor. Úsanos en el nombre de Jesús. Gracias.